Muy buenas noches. Hoy nos gustaría haber sentado cara a cara a la exdirectora gerente de Hacienda, Idoia Nieves, y la consejera de Economía y vicepresidenta de Navarra, Lourdes Goicoechea, para aclarar todas las acusaciones que se han cruzado esta tarde. Tal y como estaba previsto, ha comparecido en comisión parlamentaria la exdirectora de Hacienda y en la Cámara Foral ha acusado a la consejera de Economía de intromisión e injerencias. ¿Cuándo? Cuando asegura Idoia Nieves le pidió información fiscal de contribuyentes navarros concretos que en algunos casos, ha dicho, eran clientes de la asesoría fiscal de la consejera. Además ha relatado cómo se adoptó la decisión de retrasar la entrega de las devoluciones de Hacienda para cuadrar el objetivo de déficit de 2012. Idoia Nieves ha explicado los 3 motivos que, según ella, provocaron su salida de la gerencia de Hacienda a través de una dimisión. Las ha definido como el retraso de las devoluciones de IVA y sus consecuencias, la intromisión de la consejera y la desconfianza en los profesionales de Hacienda y la ausencia de objetivos por parte de Goicoechea en materia fiscal. Así los explicaba en una comparecencia de casi media hora ante los parlamentarios en la Comisión de Hacienda. Mi primer contacto como gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra con la señora Goicoechea se produjo el 27 de septiembre del 2011, siendo consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. Atendí una invitación que me dirigió para comer en un restaurante de la ciudad, en concreto en el Mercado. En la sobremesa me pidió que le diera una copia del plan de inspección, con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Ante lo insólito de su petición, advertí en ese momento a la señora Goicoechea de la absoluta imposibilidad de atenderla y le manifesté que toda la información tributaria de la Hacienda Tributaria de Navarra es reservada y confidencial. Las injerencias de la consejera en competencias que no le corresponden han sido persistentes, si bien todas ellas en grado de tentativa, porque la Hacienda Tributaria de Navarra ha sabido mantener el principio de independencia, la actuación conforme a las disposiciones y procedimientos normativos y los criterios objetivos. Con respecto a un determinado contribuyente, la consejera, la primera semana de julio del 2012, intenta impedir que se realice una actuación que ya estaba prevista. Le indiqué que ella carecía de competencia para determinar a quién se revisaba y a quién no, y que si se había detectado la existencia de un riesgo fiscal, la Hacienda Tributaria de Navarra tenía que hacer su trabajo. El 4 de marzo del 2013, con respecto a un contribuyente que había sido objeto de una inspección en el impuesto de sociedades por beneficios fiscales, me instó para que le dijera al inspector actuante que cambiase la propuesta, puesto que, en su opinión, el incumplimiento de la empresa se debía solo a requisitos formales y la regularización ocasionada en estos tiempos producía perjuicios económicos para la entidad. También me preocupó constatar que recibía clientes como si siguiera siendo su asesora fiscal. El 15 de abril del 2013, en una reunión semanal que mantengo con la consejera, me pide una copia de las declaraciones de los modelos 190, Declaración Anual de Retenciones de Trabajo, y F50 o 347, Declaración Anual de Operaciones con Terceros de la Caja de Ahorros de Navarra, desde la fecha más antigua a la que podamos remontarnos. Estas declaraciones permiten conocer la retribución de todos los empleados y consejeros de la entidad, así como los cobros y pagos realizados por todos los proveedores y clientes con importes superiores a 3.005 euros que no deban ser informados en otros modelos. Solicité al Servicio de Fiscalidad un informe para que valorasen jurídicamente todas las posibilidades e implicaciones a efectos de la cesión de datos. El informe concluyó que legalmente no es posible acceder a esta información y que, por lo tanto, no se puede dar copia de estas declaraciones. Este es el informe. El 1 de octubre del 2013, en la entrevista televisiva concedida en el programa Cara a Cara y ante el visionado de las palabras de Ángel Vizcay en la Asamblea de Compromisarios del Club Atlético Osasuna, la consejera dio a entender que hasta su llegada al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, la actitud de Hacienda y de los responsables anteriores hacia este contribuyente había sido la contraria de la que ella había mantenido. Recibí quejas airadas de mis compañeros y de otras personas por el evidente perjuicio que la máxima responsable del departamento causaba hacia la imagen de la institución y de sus trabajadores. En aquellas fechas, 3 de octubre del 2013, elaboré un informe en el que se recogían pormenorizadamente todas las actuaciones que se habían realizado, al menos en los últimos 6 años, para acreditar que la Hacienda Tributaria de Navarra nunca miró para otro lado.
El 8 de noviembre del 2012, en una reunión del equipo económico del Departamento, la Hacienda Tributaria plantea 4 escenarios para retrasar las devoluciones. El elegido por la consejera fue el más beneficioso para el cumplimiento del objetivo de déficit en 2012. Esto es, el que supone mayor importe de devoluciones retrasado, 67 millones de euros. Para la Comunidad Foral de Navarra, esta medida ayudó, junto con otras ya conocidas, a cumplir el objetivo de déficit del 2012. Para los contribuyentes, lesionó todavía más la liquidez de las empresas en una situación muy complicada para obtener financiación de los bancos y afectó a la actividad económica. Tras haber meditado en diferentes ocasiones mi desacuerdo con las decisiones que se habían tomado, la manifiesta desconfianza y la ausencia de objetivos, decidí que había llegado el momento de poner punto y final a esta etapa profesional. Bueno, pues tras conocer el contenido de las declaraciones de la exdirectora de Hacienda, la consejera Lourdes Goicoechea convocaba de urgencia a las 8 de la tarde una rueda de prensa, que también les hemos ofrecido en directo, en la que ha negado rotundamente haber utilizado su cargo para beneficio personal o profesional. Desde la sede del Gobierno, Lourdes Goicoechea negaba las acusaciones. Ha asegurado que estudiará posibles acciones legales. Ha insistido en que no va a dimitir de su cargo y que tiene el respaldo de la presidenta Barcina, con quien ya ha estado reunida a lo largo de la tarde. Goicoechea ha señalado que se trata de acusaciones falsas que suponen, dice, un claro ataque al Gobierno. Desmiente además que haya utilizado información para su beneficio ni para el de ninguna empresa. Lo primero que quiero manifestar es mi sorpresa y mi indignación ante estas informaciones interesadas que ha realizado hoy la señora Nieves en sede parlamentaria. También quiero manifestar mi profunda decepción hacia una persona que sí gozó de mi confianza al inicio de mi responsabilidad en el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. Niego rotundamente que me haya aprovechado de mi cargo para beneficio personal o profesional. Nunca. Esto es totalmente falso y lo quiero reiterar. Que no he podido ver la comparecencia al completo ni conozco todos los términos de su intervención, voy a analizar las posibles responsabilidades y acciones legales. No voy a permitir que una persona despechada ponga en cuestión mi honorabilidad como persona y como profesional. Tampoco voy a permitir que ponga en cuestión el trabajo de todos los profesionales del Gobierno de Navarra y también entre estos incluyo a los trabajadores de la Hacienda Tributaria. Está claro que es un ataque al Gobierno. Creo que si se hubiera dado la supuesta situación que menciona, tendría que haberlo denunciado por lo menos hace 2 años. Y creo que también, si tenía esa percepción sobre mi persona, no entiendo por qué aceptó seguir siendo directora gerente de Hacienda con esta consejera cuando en junio del 2012 tomé cargo de este trabajo. Y ella solo ha renunciado a su puesto presentando la dimisión cuando ella supo que se le iba a cesar. Como todos ustedes comprenderán, yo pedir datos para beneficiar a un posible cliente del despacho en el que yo trabajé, pues es que me parece gravísimo. Le pidió a la directora general de Hacienda datos sobre Caja Navarra, concretamente datos sobre las retribuciones, retenciones y los contratos que tenía la Caja. Pues mire, yo tengo que decir rotundamente que no. De cualquier manera, no sé si llegué a pedirle algún dato, desde luego tenga por seguro que si no me correspondía tener el dato, no lo he vuelto a pedir ni he insistido para tenerlo. Y tampoco me consta ahora, cuando he visto la comparecencia, la tengo que ver en profundidad, a qué datos se puede referir. Que no pienso presentar mi dimisión y que seguiré. ¿Ha hablado en este rato con la presidenta Barcina? Si es así, ¿le ha manifestado su respaldo? Por supuesto que he hablado con ella y que he estado con ella y que manifiesta su respaldo. ¿Puede continuar un año en el puesto como si no hubiera sucedido nada? Como si lo de esta tarde fuera un mal sueño. No, mire, le digo, los datos no constan en mi poder, se lo vuelvo a repetir. Yo cuando necesito un dato de Hacienda lo que hago es solicitarlo y si se me puede dar, se me facilita. Yo no tengo en mi poder ningún dato porque no tengo acceso a un solo dato de ningún contribuyente ni a ningún plan de inspección ni de actuación de las que lleva a cabo el departamento. Con lo cual, desde luego que considero que puedo seguir al frente, porque mi actuación ha sido absolutamente honesta y desde luego de hacer el trabajo todo lo mejor que hemos podido llevarlo a cabo. ¿Niega usted entonces que haya tenido cualquier tipo de intromisión en alguna actuación de la Hacienda? Por supuesto. ¿Qué razones puede haber detrás de esto, más allá de que ella intuyera que se podía prescindir de
de su Pues servicio. Mire, yo lo que dije en mi comparecencia, ha sido un año muy difícil de gestionar. El tema de la recaudación ha sido un año muy complejo el 13. Se venía arrastrando ya medidas que en el 11 se tomaron cuando desde luego yo no estaba al frente de este departamento, como aplazamientos de devoluciones de IVA que se tomaron. Y ha sido un año muy convulso en cuanto a los ingresos fiscales y a las previsiones de ingresos fiscales. Y reitero que todas esas alteraciones que había en la previsión de ingresos fiscales, que conforme iban pasando los meses cada vez eran peor, generaron unas tensiones tremendas. Bueno, pues todo este asunto que les estamos contando hoy en este programa especial Cara a Cara, y al que por cierto se ha referido la propia Idoia Nieves cuando nos visitó la consejera Goicoechea y abordamos lo referido a Osasuna, todo este asunto ha empezado esta tarde en la comparecencia de la exgerente de Hacienda en comisión parlamentaria. Ahí han hablado todos los grupos, el primero PSN, y el portavoz del Grupo Socialista, Juan José Lizarbe, ha calificado de muy graves las declaraciones de la exdirectora de Hacienda y ha dicho entender las razones de su dimisión. Lizarbe ha pedido que se conozca el estado de las cuentas navarras. Aquí no estamos para bromas, y lo que ha dicho usted es tan sumamente grave y tan importante que ahora sí que entiendo, y mi grupo también, porque ha dimitido y lo sentimos mucho, ¿no? Pero desde luego, si todo esto es lo que pasa y no dudamos de ninguna de sus palabras, es evidente que tenía que haber dimitido, y lo ha hecho. Y además nos lo ha dicho. Nadie que llegue de la política ni de ningún sitio puede en ningún caso insinuar ni tan siquiera cuál es el plan de inspección de Hacienda. Gobierne quien gobierne. Y eso al parecer ha pasado, según sus palabras. Si para cumplir el objetivo del déficit hay que tardar más en las devoluciones, incluyendo el incumplimiento de los plazos de devoluciones, se incumplen. Y si eso supone que no se reactiva la economía, que no se reactive. Y si eso supone lo que sea, supone lo que sea. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿Seguir gobernando o fastidiar a los ciudadanos y al crecimiento económico? Eso es terrible. Nunca pensé que lo que sospechaba mi grupo no fuese tanto como lo que es, sino más. Y en consecuencia, señor presidente, tengo que anunciar que sin perjuicio de las responsabilidades políticas que evidentemente mi grupo va a exigir, propongo en estos momentos, en esta comisión, aunque lo haremos por escrito en cuanto acabe la misma ante el registro de la Cámara, la creación de una comisión de investigación, de una comisión especial parlamentaria, de una comisión de investigación, para ver cuál es el estado de las cuentas públicas del Gobierno de Navarra y cuáles son las responsabilidades de sus gobernantes desde hace al menos 10 años. Ha habido más reacciones en el Parlamento. Bildu ha calificado la situación expuesta por la exdirectora de Hacienda de escándalo. Han pedido las dimisiones de la presidenta Barcina y la consejera Lourdes Goicoechea. Una perversión absoluta de los principios democráticos, de gestión transparente y honesta, y que deja muy a las claras qué sentido tiene la presidenta del Gobierno de Navarra, señora Barcina, y la consejera de Economía, en cuyas manos están los recursos que aportan los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, con respecto al respeto a la confidencialidad, con respecto a la igualdad en las actuaciones, una práctica que deja entrever trato, una voluntad de actuar con tratos de favor a personas cercanas, tener datos que no les corresponden sobre determinados consejeros de la CAN, que tienen que realizar informes jurídicos. Vamos a pedir una transcripción, evidentemente, o si no, le pediremos, porque evidentemente, y todos esos informes, porque creemos que estamos ante un escándalo tremendo. Un escándalo que difícilmente la estupefacción en la que me encuentro me permite definir y encontrar las palabras más adecuadas. La señora Barcina y la señora Goicoechea se deben ir a su casa inmediatamente. Y este Parlamento tiene que saber
¿Cuáles son todas las actuaciones que ha desarrollado para conocer datos privados de personas para condicionar actuaciones fiscales que estaban desarrollando los servicios de inspección de Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, vinculado a clientes de su propia asesoría? Señorías, señores de UPN, que no tiene un pase, desvincúlense de estas actuaciones, señores de UPN, que esto no es decente. Bueno, pues desde Aralar Navai se ha apuntado que gracias a las explicaciones de Nieves les cuadran las cuentas sobre los presupuestos de los últimos años. Se ha sumado a Bildu en su petición de pedir la dimisión tanto de Goicoechea como de Bárcena. Es que estamos en unas manos que deberían dejar inmediatamente de hacer lo que están haciendo. Es que no solo la vicepresidenta Goicoechea debería dimitir ahora mismo, es que también la presidenta del Gobierno. Es que esto es una verdadera vergüenza. Esto supera todo lo que ha venido ocurriendo estos años atrás. Es que se mezcla una incapacidad para regir la política y los destinos de Navarra, una incapacidad política con unos comportamientos que no es que sean reprochables políticamente, es que seguramente son reprochables en otros ámbitos. Y nos parece extraordinariamente grave. Incluso nos parece grave porque si vemos la reacción que tuvo la consejera a ese anuncio de dimisión, es que, viendo las cosas en perspectiva, fue tremendamente mezquina. Tremendamente mezquina. Porque seguramente habrá quien diga que al decir estas cosas perjudica a la Hacienda y precisamente es todo lo contrario. Yo creo que esto va en favor de esa necesaria credibilidad y confianza de la ciudadanía que debe tener hacia la Hacienda pública y particularmente en Navarra, en todos los sitios, pero en Navarra particularmente. Y gestos como el suyo que nos muestran que hay honestidad e integridad en altos funcionarios públicos, y ahora nos empiezan a cuadrar las cosas. Empiezan a cuadrar cantidades, impacto en los presupuestos, 200 millones, claro. Eso tiene que ver con las previsiones de recaudación que nos daba la consejera y ahora nos las empezamos a explicar porque la consejera cargaba la responsabilidad en quien hacía las previsiones de recaudación. Ahora nos empiezan a cuadrar todas esas cifras. También hemos escuchado al Partido Popular. Su portavoz, Ana Beltrán, agradecía las declaraciones de Idoia Nieves, que las calificaba como valientes. Beltrán ha asegurado que, de ser ciertas las injerencias relatadas esta tarde, la situación sería gravísima. Es para que explique su dimisión, por eso lo hemos solicitado, puesto que también hemos conocido, la vicepresidenta ya vino a explicar los motivos, a su juicio, los motivos que habían por los que se había llevado a cabo su dimisión. Ella explicó sus razones, por eso nos parece también justo que usted explique las suyas. En cualquier caso, nosotros vemos con enorme preocupación el Partido Popular, el desequilibrio que hay en las cuentas de Navarra, el descenso de ingresos que hay tan serio y que podía haber sido mucho mayor si el Gobierno de España no hubiese ayudado, el desequilibrio hubiese sido mayor si no hubiese ayudado al Gobierno de España con el adelanto del IVA. Y, por lo tanto, nos parece muy adecuado que usted explique si esta falta de recaudación y el descenso tan fuerte de ingresos y, sobre todo, con respecto a las previsiones, puede ser, según dice el Gobierno de Navarra, por un error en dichas previsiones o es porque ha sido un problema de gestión o que sus criterios a la hora de llevar a cabo la política fiscal eran diferentes o tenían diferencias de criterio con respecto a la vicepresidenta del Gobierno en cuanto a la gestión del departamento correspondiente. Izquierda Ezquerra ha calificado de comportamiento mafioso lo descrito por Idoia Nieves. Ha pedido que se depuren responsabilidades porque, a su juicio, los ciudadanos no pueden sentirse seguros con comportamientos de este tipo por parte de la consejera y la presidenta. Creemos que es una información muy grave sobre el comportamiento de la consejera de Economía y de la presidenta del Gobierno, y a partir de ahí tiene que tener consecuencias y también en el ámbito de la actuación de este Parlamento. Claro, usted nos ha dicho que ha habido una situación de injerencia constante en grado de tentativa contra la independencia de la Hacienda por parte de la consejera.
constante en grado de tentativa y con el objeto también por parte de la consejera de obtener información o beneficio para los clientes de su asesoría fiscal. Y se nos ha dicho que la presidenta también recababa o solicitaba información personal de contribuyentes, de consejeros, a pesar de que esa información no se puede dar, es ilegal darla. Y que esas injerencias, esas tentativas, no fueron una ni dos, sino fueron reiteradas. Esta descripción de hechos es la descripción de un comportamiento mafioso. No es la descripción de un comportamiento de unos responsables públicos ni políticos. Es de extraordinaria y extremada gravedad lo que aquí se nos ha descrito. Y no en cualquier ámbito de responsabilidad. Estamos hablando de la hacienda pública, de la hacienda foral, de los datos de hacienda, fiscales, económicos, de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, no de cualquier cosa. Si lo que hoy aquí se ha denunciado corresponde a la realidad y nosotros le damos plena credibilidad a lo que hoy se ha dicho aquí y subrayamos la autoridad y credibilidad de quien lo afirma, quien ha sido 2 años y medio directora gerente de la Hacienda Foral de Navarra. Pues desde luego, si esto ha sido así, hay que sacar consecuencias, hay que sacar conclusiones y hay que actuar. Geroa Bai se sumará al resto de grupos que van a pedir la comisión de investigación. Manu Ayerdi ha dicho que le da toda la confianza y credibilidad a las declaraciones de Nieves. Personalmente estoy totalmente aturdido, ¿no? Estoy aturdido por lo que usted ha dicho, estoy totalmente afectado. Creo que lo que se ha dicho es de una dimensión absolutamente descomunal, tanto en el terreno de los valores y de la ética, como en el terreno de las cuantías y de las cantidades y de la magnitud, sobre todo en la primera cuestión, en la cuestión de la gestión presupuestaria. Y yo también coincido con otros portavoces cuando dicen que la verdad es que me parece que este gobierno no puede seguir, ¿no? Claro, cuando usted habla con tanta contundencia de trato de favor, de correos presionadores hacia su persona en el sentido de que se dé mejor trato a determinados contribuyentes, cuando habla de que la propia consejera solicita un informe a terceros fuera de la Hacienda tributaria para validar si determinada acción de la Hacienda tributaria se ajusta o no se ajusta a derecho, cuando le solicitan información concreta de contribuyentes, no solo una vez, sino varias veces. Bueno, pues todos estos comportamientos que usted ha relatado con concreción y con detalle, pues la verdad es que nos ponen en el terreno de los valores y de los principios, ¿no? Nos ponen en el terreno de la ética, ¿no? Usted ha dicho, y yo le he querido entender, que el Gobierno, cuando decide retrasar las devoluciones de IVA para cumplir el objetivo de déficit, sabe, en ese momento, sabe que el impacto en la gestión presupuestaria del 2013 va a ser entre 100 y 105 millones de euros. Sabe, es decir, toma esa decisión sabiendo que son entre 100 y 105 millones de euros, en primer lugar. Más allá de que luego, además, se reevalúa la situación ya en informes posteriores y se cuantifica eso no en 100, sino en 200 y pico. Habría que preguntarse qué ha pasado ahí, ¿no? Bueno, pues el último grupo en hablar ha sido Unión del Pueblo Navarro, que había sido el único que no había pedido la intervención de Idoia Nieves. Los regionalistas opinan que deberían aclararse muchos aspectos y que incluso alguno de ellos fuera de sede parlamentaria. Que por parte de la directora se ha dicho una serie de acusaciones y me imagino que la persona acusada pues se defenderá en los tribunales, porque creo que sería lo lógico en una situación con lo que se ha dicho. Aquí los portavoces ya han dicho que confían plenamente en lo que ha dicho la directora, pues muy legítimo, pero la verdad habrá que saberla escuchando a las partes y al final sabiendo lo que ha ocurrido de verdad y lo que hay detrás, ¿no? Porque en ese sentido, vuelvo a insistir, yo ahí no voy a entrar, porque aparte de ser relaciones entre personas, creo que las acusaciones son de una gravedad tal que lógicamente no me corresponde a mí en un órgano político dirimir qué es lo que ha pasado o ha dejado de pasar. Me parece que son más propias de tribunales de justicia, que es una oportunidad más que tienen todos los grupos de la oposición para poder decir otra vez lo mal que lo hace el Gobierno, el volver a solicitar que dimita la presidenta una vez más. Evidentemente, cuando se ha pedido tantas veces la credibilidad, pues también queda en entredicho, y además hacer los aspavientos suficientes para vestir bien ese mensaje,
Yo creo que ahí ustedes no son novedosos en este sentido, porque ya lo han hecho otras veces, por otros motivos, y siempre el siguiente motivo es todavía más grave que el anterior. Por lo cual yo creo que su credibilidad en ese sentido está bajo mínimos. Ya en el año 2011 se hizo estas devoluciones, no se empezaron a hacer después. Y devoluciones que, por otra parte, también le tengo que decir a la señora Beltrán que es algo habitual en las administraciones, incluida la del Estado. O sea que si tan dañino es en la administración de la Comunidad Foral de Navarra, supongo que en las otras podrá ser del mismo calibre. Pues se trata al final de una cuestión de gestión económica presupuestaria que se puede compartir o no. El decir que el objetivo del déficit era lo prioritario, pues yo creo que a lo largo, sobre todo, del primer año de legislatura, quedó acreditado y dicho por la presidenta en múltiples ocasiones, por lo tanto, supongo que eso no les habrá supuesto ninguna novedad a los parlamentarios aquí presentes. Bueno, pues este es el resumen de una tarde intensa que arrancaba en el Parlamento y que terminaba en sala de prensa del Palacio de Navarra. Todo se lo hemos contado, se lo hemos ido contando hoy en directo desde las 5:30 de la tarde y así terminamos el día. Mañana llegará el análisis, como siempre, en Navarra en abierto. Les esperamos a las 10 de la noche. Hasta entonces, adiós.